Hoy estamos en Gordoncillo con Gabriel García Luengos García. Dime, Gabriel, ¿qué es Gordoncillo? Y un poco en el legado del vino, ¿cómo colocamos la figura de tu abuelo? Gordoncillo era un pueblo que vivía prácticamente de la viticultura. Y mi abuelo, que venía de un pueblo de cerca, se casó con mi abuela, que tenía aquí ciertas propiedades, se vinieron a vivir a Gordoncillo. Él destinado como médico del pueblo, pero un hombre que gestionaba propiedades de su mujer y se fue metiendo en negocios, como la creación de una fábrica de harinas, arrendaba fincas, plantó más viñedo. Él fue el fundador de la casa donde comenzó los inicios de la familia García Luengos y fue un poco el que sentó las bases de lo que hoy conocemos. Efectivamente, él construyó esta vivienda cuando se casó, aquí nacieron sus hijos y sí, aquí desarrolló una parte de la actividad porque debajo de la casa construyó la bodega, allí al fondo tenía una panadería. Fueron además muy importantes, sobre todo en los años del hambre, después de la guerra civil, un elemento básico como es el pan, pues ayudó a mucha gente a mitigar un poquito el hambre de aquellos años. Mi abuelo enfermó a una edad relativamente temprana y mi padre, aunque era el quinto hijo, pues empezó a retomar, a ayudar y a retomar el negocio con su padre. Yo he tenido el honor de conocer a Gabriel García Luengos Alonso, hoy vive, tiene ya una edad de 84 años. 84 años. Realmente era una figura muy activa porque tenía viñedo, ganadería, heredó un poco la genética de tu abuelo, gestionaba muchas cosas. Sí, él tuvo que desmontar algunos de los negocios que en su momento, pues por las circunstancias que había, como era la fábrica de harinas, se quedaron obsoletos y mantuvo la explotación ganadera, agrícola y los viñedos y la bodega. Ahí plantó mucho viñedo tu padre. Pues se fue un boom, empezasteis a plantar. ¿Cuánto bueno, viñedo él fue reconvirtiendo parte de los viñedos que había de la familia, llevándolo a otras zonas, porque en aquel momento las plantaciones que había eran masales, se mezclaban las variedades según la idea del vino que se quería elaborar y se vendimiaba todo junto, blancos, tintos y de todas las variedades que se plantaban, y se hacían rosados de madreo. El Pinto Picudo se seleccionaba para hacer los madreos. Mi padre fue de los que en aquella época empezaron haciendo plantaciones por variedades, de manera que cada variedad se elaboraba y se vendimiaba en su momento. Las primeras elaboraciones de tu padre que yo recuerdo era multivarietal, eran unos rosados muy apreciados en la zona, muy apreciados en León, que decir Gabriel García Luengos, decir Gordoncillo era aval de garantía de calidad, denominación de origen. Por decir así. Aunque las variedades ya las tenía en algunos viñedos, todavía seguían mezcladas, los viñedos más antiguos, y aunque él ya las había separado en los viñedos que plantó más recientemente, todavía seguía haciendo la elaboración conjunta. O sea, iba elaborando, vendimiaba en vez de por variedades, al principio la vendimiaba transversalmente, o sea, las mezclaba. Yo recuerdo cuando se vendimiaba el Pago Ofelia, cuando se vendimiaba la piscina, se mezclaba todo. Sí, efectivamente, pero sí que se iban haciendo depósitos separados. Al principio había una mezcla total, luego ya se iban haciendo elaboraciones por variedades y finalmente, según el vino que él quería sacar al mercado, mezclaba unos depósitos con otros en unos porcentajes. La siguiente generación llegaste tú con tus hermanos. Explícame un poco, ¿qué aportaste tú a lo que tu padre elaboraba, a lo que tu padre hacía? Bueno, nosotros cuando fuimos también acabando estudios y nos acercamos de nuevo a León, empezamos a ver qué se podía hacer con los recursos que teníamos. Mi padre estaba en una fase de prejubilación y bueno, pues nos involucramos 3 hermanos, Ofelia, Carlos y yo, fundamentalmente en el negocio, y creamos la Sociedad Limitada Villacezán. Se trataba de crear una marca, utilizamos el antiguo nombre de la finca donde están los viñedos. Mi hermana arriba la labor comercial, mi hermano Carlos la parte enológica y yo un poco pues la gestión y también apoyo en ventas y administración. Ahí es cuando ya se cambió el estilo, se sacaron blancos, se sacaron rosados, se empezaron con tintos, se empezaron con las crianzas. Sí, fueron los años en los que se empezó a crear la denominación de origen de Tierra de León. Nos involucramos bastante en el proceso porque creíamos que era necesario dotar de un reconocimiento a estos vinos y ya íbamos muy tarde respecto de otras zonas que ya tenían la denominación de origen mucho más asentada.
empezamos no solamente a desarrollar blancos, que era un mercado que creíamos muy interesante, con la variedad tanto verdejo como albarín, y con el aprieto picudo pues comenzamos nuestras primeras elaboraciones de aprieto picudo. Pero sí fuisteis los pioneros, los primeros en elaborar crianzas, en elaborar envejecimientos en barrica. Sí, nuestro Villacezán 12 meses fue uno de los primeros aprieto picudo de crianza de la zona, aprieto picudo 100%, con lo que nosotros conseguimos demostrar que el aprieto picudo, en contra de lo que mucha gente decía en aquel momento, es una variedad de uva muy apta para hacer vinos tintos. O sea, que la saga continúa, que la familia Gabriel García Luengos hoy día, ojalá nos la encontremos en todo el mundo. Bueno, ojalá que se puedan recuperar algunos proyectos, que en su momento, si no somos nosotros, que otras personas, otras generaciones los lleven adelante. Y bueno, por mi parte, desde luego, apoyaré y seguiré apoyando la zona y los vinos de León. Muchas gracias, Gabriel. Me encanta.